Amén. Así que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a nuestra hermana que nos visita nuevamente, nuestra hermana América, ¿cierto? Dios sea junto a ella, sea bienvenida en la casa del Señor, ¿cierto? Y así también a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y a aquellos que siguen la transmisión a través, ¿cierto?, de las redes sociales, Señor también sea bendiciéndoles grandemente. Vamos, hermanos, a ir a la palabra de Dios, a las Escrituras. Hemos venido desarrollando una serie de sermones basados en el libro de Apocalipsis. Estamos ya terminando el capítulo 2, así que les invito a que vayamos a donde quedamos en el sermón anterior. Desde el verso 18 hasta el 29 leemos y terminamos, hermanos, este capítulo, donde todavía el Señor está hablándole a las iglesias del Asia Menor y que, por lo visto, también no solamente les habla a ellos, sino también tiene mucho que decirnos a nosotros. Así que vamos, hermanos, a las Escrituras, Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 hasta el 29. Leemos la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a meditar un instante en la palabra del Señor. Y no sé si usted, que en algún momento le ha tocado vivir un momento de tristeza, un momento de dificultad, que ha sido expuesto a una emergencia, a una situación que está fuera de su control. Si algo nos lleva a tomar en cuenta acerca de aquello, y bien el hermano Mauricio nos hacía reflexionar frente a eso, una situación impensada de repente ocurre, ¿cuáles son nuestras prioridades? Yo creo, hermanos, de que sin duda las crisis tienen esa bendición o esa ventaja, que muchas veces, hermanos, en nuestra vida tan preocupada de tantas cosas, nos ayudan a ponerlas en orden de prioridades los diferentes asuntos que componen nuestra vida. Es como cuando alguien va en un bote en el medio del mar, ¿cierto? O en un barco de esos antiguos, donde los sistemas de navegación no eran los mejores y que de repente se encuentra con una tormenta. Normalmente los marineros lo que hacían era empezar a arrojar por la borda todas aquellas cosas que eran innecesarias, que generaban un peso y que quizás no era tan importante que permaneciesen allí. Quizás las crisis logran eso también en muchos de nosotros. Hacen de que revisemos nuestra vida y qué es lo que la compone, y empecemos a dejar de lado todas aquellas cosas que realmente no están contribuyendo o que no son necesarias de perseverar. Por ejemplo, cuando pasa una enfermedad, viene una situación, una mala noticia, a lo mejor ya los hobbies no son tan importantes como antes. Ciertas crisis de temperamento ya no son importantes como antes. O sea, ¿por qué voy a andar discutiendo ahora cuando veo que hay algo más importante que amerita mi atención? ¿Cierto? Y en fin, tantas cosas que se van arrojando por la borda porque son peso muerto en medio de la embarcación en una crisis. Y quizás cuando estamos ahí deshaciéndonos de cosas, de todo lo innecesario, de aquellas cuestiones que no me van a ayudar porque estoy en crisis, porque me estoy hundiendo, porque la tormenta ha venido contra mí, llegamos a ese punto donde quizás tenemos guardado todo aquello que nosotros creemos acerca de Dios, todo lo que hemos aprendido de su palabra, todo lo que hemos estudiado en las Escrituras, y cuando llegamos allí quizás muchos dirán, en este momento, seamos prácticos, eso tampoco te sirve. Quizás esto que predicaste y que enseñaste, es importante que te lo replantees porque la crisis ha venido. Pero una de las verdades, hermanos, que más queda claro es que
la verdad del Señor, lo que Dios nos ha comunicado, lo que Dios ha revelado, es algo que muchos van a desechar. Pero hermano, usted no nos decía, oremos en medio de la crisis. Sí, eso lo decía porque no estaba teniendo problemas. No es usted que nos enseñaba, espera en Dios. Sí, pero eso lo hacía porque era fácil hacerlo cuando no estaba en una crisis. O sea, mi teología está también dentro de aquellos candidatos, está en la fila de las cosas que tienen que ser arrojadas de la barca que se hunde. Pero hermanos, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, lo que tú sabes de Dios, lo que tú crees de Dios, la revelación que Él nos ha entregado, sin duda será lo que hará la diferencia. Mientras más sujetados, más firmes estés de aquello, eso logrará, quizás no cambiar las circunstancias, pero definir tu eternidad. El Señor nos ayude. Porque la verdad que nos ha sido dada, hermanos, define no solamente nuestra vida acá en la tierra, sino que define, hermanos, toda nuestra eternidad. El valor que le damos a las palabras del Señor será, en definitiva, hermanos, los que nos sostendrá o nos dejará caer. Y en un mundo, hermanos, que ama la mentira, en un mundo, hermanos, que aborrece la verdad, la iglesia del Señor está llamada a retener lo que tiene, a atesorar la verdad. Amén. Hemos llegado a la cuarta carta ya del Señor hacia las iglesias, y en esta carta, hermanos, nosotros comenzamos a leer de que el Señor manda a Juan que él escriba al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Si usted se da cuenta, hemos visto ya un patrón en todas estas porciones, y es de que el Señor encarga a su siervo Juan que escriba a la iglesia. Y en este caso, ¿cierto?, una iglesia puntual, una iglesia particular que está situada en la ciudad de Tiatira. La carta está dirigida al ángel de la iglesia, ¿cierto? Ya no hay problemas a estas alturas de entender de que ese es el mensajero puesto por Dios en ese lugar, o sea, el pastor o bien cada creyente que compone esa congregación. Y el Señor, hermanos, habla y le dice a Juan que escriba. No es Juan el autor de las palabras, es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, el origen de cada cosa que se ha de decir de aquí en adelante tienen un origen divino. Son verdades que vienen desde Cristo y por tanto son importantes de oír, son necesarias de oír, y también es importante que nos acerquemos a ella con una profunda reverencia, con una profunda consideración hacia quién es el que está hablando, porque aquel que habla, hermanos, es aquel que mira y escudriña, no la superficie de los hombres. No es el que juzga, hermano, lo que usted aparenta, es aquel que juzga las profundidades del alma del ser humano. Tiatira era una ciudad, hermanos, fundada aproximadamente unos 250 años antes de Cristo, y estaba ubicada en la planicie del río Lico. Cuando nosotros lleguemos, hermanos, ¿sé por qué es tan importante este río? Porque en este río, a la orilla de este río, están fundadas muchas importantes iglesias, como la de Colosas, la de la Odisea, y Tiatira también estaba, hermanos, dentro de ese sector donde estaban todas esas iglesias. Estaba a unos cuantos kilómetros de Pérgamo, y nosotros, por ejemplo, ya encontramos un antecedente de esta ciudad en el libro de Hechos. Usted se recuerda de que la primera hermana, la primera mujer que se convierte en Europa, ¿se acuerda usted cómo se llamaba ella? Muy bien, Lidia, ¿cierto? Ella era originaria de la ciudad de Tiatira. De hecho, de allí ella trajo el negocio hasta Filipos de la púrpura. Y entonces nosotros nos encontramos de que ya hay un antecedente de esta ciudad, y esto más o menos no coincide con lo que, con todos los antecedentes que aporta la historia, la geografía, acerca de que Tiatira en sí no era una ciudad tan relevante, ¿no? Eso no era para nada relevante como lo era Éfeso, como lo era Esmirna, como lo era Pérgamo. Ciudades muy importantes, ya sea porque eran enclaves administrativos o de gobierno, culturales, religiosos. La ciudad de Tiatira no tenía grandes templos, la ciudad de Tiatira, hermano, no tenía ahí oficinas del imperio importantes, pero sí se caracterizaba de que, dado que estaba a la orilla de un río, todas las rutas comerciales confluían allí. Cualquiera que pasaba con mercaderías hacia otro punto del Asia Menor tenía que pasar por Tiatira. Y por lo tanto, la ciudad de Tiatira era, hermanos, un punto de intercambio comercial. Y esa ciudad se caracterizaba de que era como un
un núcleo industrial, por decirlo de una manera. Si usted, por ejemplo, va a Concepción y de Concepción pasa a Talcahuano, se da cuenta que hay un sector lleno de empresas, lleno de industrias grandes, ¿cierto? Algo así era Tiatira. Ahí estaba lleno de artesanos, por decirlo de una manera. Gente que trabajaba el metal, gente que trabajaba en la tela, habían curtidores, habían pintores, habían panaderos, habían alfareros. Todas las personas que pasaban por Tiatira necesitaban algo. Y allí estaba la gente lista para ofrecérselo. Ahora la particularidad de que cada uno de estos rubros, cada uno de estos oficios, estaban organizados en gremios o sindicatos. El de los panaderos, el de los curtidores, el de los sastres, el de los alfebres, los que trabajaban en lino, como Lidia, los que trabajaban en el metal, sobre todo los fundidores de bronce. Ahí había una organización especializada en la elaboración del bronce. Usted sabe que el bronce no es un mineral natural, sino que es la aleación de varios minerales y de ahí sale el bronce. Y como ya lo explicamos, tiene la característica de ser uno de los materiales más resistentes, conocido hasta ese momento. Hablar de un escudo de bronce, hablaba de algo impenetrable, entonces era algo muy precioso, muy valorado. Y cada uno de estos gremios, como le decía, cada uno de estos oficios estaba organizados en gremios, en sindicatos, y cualquiera que quería trabajar, hermanos, en Tiatira, tenía que inscribirse a uno de esos gremios. Los sindicatos determinaban quién podía hacer pan o no. Yo sé hacer pan, qué bueno. Tiene que entonces someterse a las reglas de nuestro sindicato porque si no usted no puede vender pan en esta ciudad. Ahora, como suele ocurrir, y esto es una cosa que se mantiene en la cultura hasta estos días, usted sabe de que existen los santos patronos, ¿cierto? El de los pescadores, ¿cierto? Pedro, por ejemplo, ¿cierto? Hay un santo patrono de los mineros, que no me acuerdo en este momento quién es, pero la cosa es que existen santos patronos para los diferentes oficios en nuestra cultura. Eso no es nuevo, ya en Tiatira existía, de que estos mismos gremios tenían un patrono. Estaban, hermanos, asociados al culto a un dios. Estaba el dios de los alfareros, el dios de los panaderos, en fin, y cualquiera que entraba en un sindicato tenía que saber de que él también, al ser parte de esa cofradía, de ese gremio, tenía que rendirle culto al patrono del gremio. Dentro de los diferentes dioses los cuales se adoraban allí, habían dos cultos que se destacaban, que era el culto a Artemisa y el culto a Apolos. No sabría decirle a cuál gremio representaban cada uno, pero sí, hermanos, podemos saber de que los cultos a estas deidades en particular estaban caracterizados, hermanos, por un sistema de culto que incluía, como es algo muy propio de las culturas paganas, un culto que se realizaba a través de la fornicación y de la prostitución ritual. Y según las imposiciones de los sindicatos, la adoración al patrono incluía participar de las comidas sacrificadas a esos ídolos y de las bacanales que se organizaban en honor a esos ídolos. ¿Qué es una bacanal? Era una especie de gran ritual o gran fiesta de fornicación. Y los que participaban del sindicato tenían que ir a esas actividades propias de su gremio. Por lo tanto, hermanos, el que no participaba, ya lo sabemos, no podría ejercer el oficio, no podrían vender, no podrían trabajar, y por lo tanto su destino, si no participaba de uno de esos gremios, era o irse de la ciudad o empobrecerse hasta el extremo de llegar a la esclavitud, de tener que venderse como esclavo, porque también en eso eran expertos los de Tiatira, traficaban muchos esclavos, o bien morir de hambre. Y sabe usted, como ocurrió en Pérgamo, el lugar donde estaba el trono de Satanás, ¿se acuerda? En este lugar, que quizás no tenía una gran relevancia, era tanta la inmoralidad, tanta la pecaminosidad, tanta la idolatría, pero aún así también allí irrumpió el Evangelio. En medio de un ambiente como el de Tiatira, el Señor tuvo el poder de poner también a su iglesia. Sin duda los que llegaron a predicar allí tienen que haber sido discípulos provenientes de Éfeso y que llegaron a predicar el Evangelio, y podemos suponer, hermanos, dado la preponderancia de los gremios que existían en la ciudad, de que una de las principales dificultades para cualquiera que se convirtiera al cristianismo en Tiatira era que quedaba sin posibilidades de trabajar y de sustentar a su familia, a menos que quisiera, ¿cierto?, identificarse como cristiano y a la vez seguir participando de las exigencias de los diferentes sindicatos de la ciudad.
Las consecuencias económicas de seguir a Cristo, de asociarse con Cristo en Tiatira, hermanos, eran desastrosas. El precio de ser fiel a Cristo, hermanos, era perderlo todo, vivir en la pobreza por vivir en santidad. Y el Señor le escribe a esta iglesia, y que aunque es hermanos de todas las 7 iglesias que se mencionan en estos 3 primeros capítulos de Apocalipsis, es la más pequeña, hermanos, si usted se da cuenta, la más pequeña, la de menos importancia, pero es la carta más extensa de todas. Es la más extensa, inclusive que la de Éfeso. Y hermanos, el Señor les habla a esta iglesia con la misma autoridad, con la misma preocupación que lo hace una iglesia grande, como la de Éfeso. Una iglesia, hermanos, ortodoxa, correcta en todos sus aspectos, hermanos, que tenía el seminario más relevante de ese lugar. El Señor le habló a esa iglesia con autoridad, con firmeza, y a una iglesia pequeñita como la de Tiatira, el Señor también le habla con la misma autoridad, con la misma firmeza, hermanos, porque al Señor no le importa el tamaño de la congregación. Al Señor no le interesa la relevancia que tenga en la sociedad, en la comunidad, la iglesia, hermanos, en particular. Al Señor no le importa si la iglesia es grande o pequeña, cuántos se congregan allí, qué persona famosa llega hasta ese lugar. Al Señor no le importa, el Señor la mira de la misma manera. ¿Por qué? Porque los que allí están son gente por los cuales Él murió. No importa cuánta gente llega al culto, el Señor le va a hablar de la misma forma que le hablaría a una multitud. Porque, hermanos, el Señor mira a esta iglesia pequeña como una iglesia que tiene que recibir su palabra y a quien se le demanda obediencia de la misma forma como se lo haría, hermanos, se le demandaría a una iglesia de gran tamaño. Porque la obediencia no depende, hermanos, del tamaño de la congregación, de su importancia o de su riqueza, sino que la obediencia que la iglesia le debe al Señor depende, hermanos, de lo eterno y precioso de la verdad que le ha sido revelada. No porque seamos una iglesia pobre, tenemos, hermanos, menos exigencias con la santidad. No porque seamos una iglesia con pocos miembros, hermanos, no significa aquello de que nosotros no estamos tan obligados a guardarnos y a obedecer la palabra del Señor. No hay excusas para obedecer la voz del Señor. No importa que sea Tiatira, el Señor le va a hablar. De la misma forma que lo hizo a las otras iglesias. Y el Señor se presenta. En el mismo verso 18 dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Él se presenta, Él se da a conocer. Y hermanos, aquí hay una particularidad en su presentación. Es la única parte en todo el libro de Apocalipsis que el Señor habla de sí mismo y se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Solo esas palabras van a aparecer aquí, en esta parte. Y Él usa este título, hermanos, porque está poniendo énfasis en ¿qué? En su divinidad. Si usted se recuerda, uno de los dioses, de los patronos más importantes de los sindicatos de Tiatira era Apolos. Y según la mitología griega, Apolo, ¿quién era? El hijo de Zeus, el hijo del gran dios, el más importante de todos. Pero hermanos, el Señor quiere que sepan, toda esta gente aquí, que el único gran y verdadero Hijo de Dios, aquel que no fue procreado, no fue creado por Dios, sino que comparte la misma naturaleza de Dios, es Él, Jesucristo. Y no hay otro. Solo Él tiene la autoridad. Él es el verdadero. Bendito sea el Señor. Él es quien está por encima de todo. Él es quien gobierna todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. Amén. No Apolos, ni tampoco el César. El César también decía que él era hijo de los dioses. El único y verdadero es Cristo. Amén. Y él continúa diciendo acerca de sí mismo de que Él es aquel que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Y este es otro de esos títulos con los cuales Él se presentó a Juan allá en el capítulo 1, del verso 14 al 15, y es una alusión directa, hermanos, a las profecías de Daniel en el capítulo 10, verso 6, cuando el Señor, ¿cierto?, le muestra a su siervo y él ve, hermanos, una imagen y dice, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Una descripción del Hijo, ¿cierto?, de Dios, del anciano de días, de Daniel, coincide con la descripción que Cristo hace de sí mismo. Si usted se fija, la de Daniel es muy amplia, es muy extensa, pero
resaltan justamente sus ojos y sus pies. Y de eso, hermanos, el Señor nuevamente vuelve a tomar para presentarse delante de su iglesia. Con esto el Señor, hermanos, afirma su naturaleza divina. Él no es una invención humana. Él no es un ser creado. Él está por sobre todo. Él gobierna sobre todo. Jesucristo habla como Dios, habla como la autoridad suprema sobre todo el universo. Y el énfasis, como le decíamos, Daniel habla de muchos aspectos, pero acá el énfasis está en sus ojos y en sus pies, lo que representa, hermanos, su santidad y su justicia. Nada puede eludir a los ojos llameantes del Señor. Nada se puede esconder a esa mirada, ya que Él afirma que escudriña los corazones y las mentes, como lo dice el verso 23. Sus ojos no solamente ven lo exterior, llegan hasta lo profundo del ser humano. No hay cómo engañarlo, no hay cómo burlarlo, hermanos, y al ser ojos de fuego, al ser la santidad misma en su mirada, hermanos, no hay nada pecaminoso que pueda entrar en su presencia sin que Jesús no lo perciba y lo castigue. Y además el Señor usó en esta imagen de sí mismo la alusión a sus pies como de bronce bruñido. ¿Por qué, hermano? Porque esto es muy atingente con uno de los oficios más relevantes que se desarrollaban en Tiatira, la fundición del bronce. Y el Señor, hermanos, le está diciendo esto a los destinatarios que ya conocían justamente lo que significaba el bronce, de que era lo más sólido y firme conocido por el hombre. Y sus pies como de bronce señalan que Cristo el Señor permanece para siempre. Es inamovible, Él nunca va a cambiar. Hermanos, todo lo que cae bajo esa planta nunca más se volverá a levantar. Todo lo que pise ese pie, hermanos, quedará destruido para siempre, porque Él, hermanos, es poderoso. Esto habla, hermanos, de su autoridad. Esto habla, hermanos, acerca de su justicia. Esto habla de su santidad. Y luego, hermanos, el texto señala que aquel que tiene los ojos como llama de fuego y pies como de bronce, vea usted cómo termina el verso 18, dice esto. El que está hablando es aquel que tiene los ojos como llama de fuego. El que está hablando es aquel que tiene pies como de bronce bruñido. Quien habla a la iglesia no es un mero hombre. No es un simple profeta. Es el que tiene los ojos como llama de fuego. Es aquel que tiene los pies como de bronce bruñido. Es aquel quien ostenta el glorioso título del Hijo de Dios. Él es el que habla. ¿Para qué, hermanos, se añade esto? Para que tengamos en cuenta lo siguiente, y la iglesia que estaba leyendo la carta, hermanos, tuviese la siguiente actitud frente a esto. El que está hablando es Él. Este es el Señor poderoso. Y por lo tanto, ¿es acaso lógico que cuando Él está hablando a su iglesia, hermanos, su iglesia no esté completamente concentrada en poner atención a lo que Él está diciendo? ¿Será lógico, hermanos, que aquel que habla, si el que habla es aquel que es el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido, de que nosotros con irreverencia, hermanos, escuchemos? Hermanos, Él es el que está hablando. Si fuera un simple hombre, tenemos todo el derecho de cuestionarlo y de quitarle nuestra atención. Pero no, hermanos, ¿no será acaso entonces una imprudencia temeraria ponerse frente a Él y no atender a su voz? No escuchar con reverencia, sin la intención de obedecer. El que está hablando no es cualquiera, es el Rey del universo, hermanos, y cuando Él habla no viene con opiniones. Él no viene a presentar sugerencias. Él no viene a darnos alguna idea. No, Él tiene palabras que son vida y que son verdad. Sus palabras, hermanos, tienen la autoridad de dar vida o dar muerte. Y por lo tanto, bien haríamos, y bien tendría que haber hecho la iglesia de Tiatira, de humillar el corazón y poner oído a sus palabras, porque el que habla, hermanos, es el Hijo de Dios, que tiene mirada como de fuego y pies como de bronce bruñido. El Señor, hermanos, tal como lo he hecho con cada una de las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Él escudriña y conoce perfectamente la realidad de su pueblo.
demostrando así, hermanos, cuán importantes son las obras de los hijos de Dios, de cada uno de sus hijos para Él. Hermanos, Él no pasa por alto las acciones de sus hijos. Y estas son las obras que el Señor conoce de la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor conoce de su iglesia? Dice el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras de la iglesia, hermanos, incluyen amor y fe, las cuales sin duda son cualidades o frutos del Espíritu que se manifiestan en lo interno del hombre. Amén. El amor, la fe, no son cosas que uno se pone encima y que se ven así con la vista física. Son virtudes, bendiciones internas. Pero hermanos, que se expresan externamente a través del servicio y la paciencia. ¿Cómo sabemos si alguien tiene amor? Por su servicio. ¿Cómo sabemos si alguien tiene fe? Por su paciencia o perseverancia. ¿Se fija? Y esto es importante, hermanos, porque recordemos que el Señor resumió la ley en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que el Señor reconoce que en esta iglesia justamente se da aquello. Y es más, el Señor hace un énfasis muy maravilloso, hermanos, y es de que este fruto del Espíritu presente en la iglesia se ha ido incrementando en el tiempo. Porque dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hay un crecimiento. Y esto sin duda es una hermosa alabanza de parte del Señor, porque el Señor reconoce de que la fe y el amor, el servicio y la perseverancia, hermanos, o la paciencia, han ido incrementándose en el tiempo, hermanos. Es una iglesia que recibe un elogio maravilloso porque las obras postreras son más que las primeras. Es una iglesia dinámica, una iglesia que está en movimiento, una iglesia que está progresando en la vida cristiana. Hermanos, porque de eso se trata la vida cristiana. De que ya no soy como aquel que llegó a la iglesia hace 20 años atrás. He ido cambiando y he ido mejorando. Estoy más dispuesto que antes, soy más servicial que antes, estoy más amando más que antes. Amén. Siempre me acuerdo de una experiencia en una empresa, lo contaban como para motivarnos, pero el jefe decía que una vez llegó la hora de reconocer a los trabajadores y cuando había que ascender a uno de cargo, ponerle en un nuevo puesto, subieron a aquel que llevaba 5 años en la empresa y aquel que llevaba 20 años no lo consideraron. Y el de los 20 años se enojó y fue y le dijo, pero ¿cómo a mí, cierto, que llevo 20 años en la empresa no me consideraron para el cargo y este que lleva 5, cierto, lo pusieron en ese cargo importante? Y él le dijo al jefe, bueno, la diferencia está en que él lleva 5 años y estos 5 años se han notado en su crecimiento. En cambio, tú tienes 1 año multiplicado por 20. Has repetido tu primer año 20 años. No has crecido. Sigues estancado. No sé si hubiera sido cierto, pero nos motivaba a ser mejores. El punto está en que, ¿cuántos cristianos, hermanos, simplemente llevan 20 años sentados en la banca de la iglesia y es simplemente que han repetido su primer año 20 veces? Y siguen viviendo como llegaron, atados a las mismas cosas, no han crecido en nada, no han tenido un progreso, no están sirviendo más que antes, sirven menos inclusive que antes, aman menos que antes, tienen menos fe que antes, cuestionan todo, dudan de todo. En cambio, hermanos, la iglesia de Tiatira no tiene ese problema. Sus postreras obras son más que las primeras. Es un crecimiento. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, del verso 5 al 8, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea usted la progresión. Esto es dinámico. Amén. Esto es dinámico, esto va aumentando. En el tiempo, hermanos, nuestra vida cristiana tendría que ser mejor. También Pablo constantemente llamaba a la iglesia a que tuviese cuidado de sus conductas.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la conducta? Por ejemplo, las mujeres, Señor, allá en Tito, capítulo 2, les aconseja a que cuiden su conducta, a que entre ellas, entre las más ancianas y las más jóvenes, tengan una comunión, tengan una confraternidad, para que puedan, cierto, ser enseñadas, cosa de que con sus conductas ellas adornen la fe. Amén. Y ese pensamiento, hermanos, es continuo en las enseñanzas de Pablo, de que la fe que nos ha sido dada es preciosa en sí misma. Pero las buenas obras de la iglesia, hermanos, la adornan. La hacen, hermanos, que se noten. Amén. Por eso es importante la conducta del Hijo de Dios. Es importante la conducta, hermanos, de aquellos que están en la iglesia. El Evangelio, hermanos, es precioso. Pero los que están en el mundo muchas veces no aprecian la belleza del Evangelio, y el Señor manda que por las obras de la iglesia, estas que adornan a la fe, que la hacen más atractiva, logren, hermanos, enmudecer a aquellos que son detractores del Evangelio. Porque ¿cuál es, hermano, el argumento que usan principalmente aquellos que son detractores del Evangelio? No es, hermanos, que ellos digan, bueno, es que si tu sistema de doctrina tiene estas debilidades. No, ellos vienen y dicen, es que yo conozco a una persona que va a la iglesia y que hace estas cosas. ¿Cierto? Ese es el argumento. Y la idea, hermanos, que los creyentes no aporten a ese argumento, sino que lo silencien, lo enmudezcan a través de un comportamiento que demuestre nuestro crecimiento. Quizá uno de los más grandes problemas de la iglesia contemporánea es que avanza, pero en un sentido opuesto al de la iglesia de Tiatira, que en vez de evolucionar en la fe va involucionando, está experimentando una pérdida de amor, una pérdida de servicio. Hermanos, el entusiasmo tiende a declinar en el tiempo, se va apagando el amor, las excusas se van multiplicando, la perseverancia es condicional a las circunstancias. Ojalá, hermanos, se pudiese decir de nosotros que nuestro amor, que nuestro servicio, que nuestra fe, que nuestra paciencia son más que cuando llegamos al conocimiento del Evangelio. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude para que nuestro afecto sea más sincero que antes, que amemos a nuestros hermanos más que antes, que nuestros deseos por servir sean más intensos que antes. Esta iglesia en Tiatira, hermanos, está avanzando en esto. ¿Y qué hace el Señor? Las elogia, les reconoce, le alaba por esa disposición. ¿Qué hay de bueno en Tiatira? De que la iglesia de Tiatira está experimentando un crecimiento en su amor y fe, en su servicio y paciencia. Bendito sea el Señor. El Señor es justo. Amén. Si hay algo bueno, el Señor lo reconoce. El Señor lo admira y lo valora. Nosotros muchas veces no somos así. Alguien hace algo bueno, bueno, es su trabajo, es su deber. Para eso está. Para eso le pagamos, para eso lo tenemos. Por algo es diácono, si no, ¿sí o no? Por algo es presbítero. Por algo está a cargo del grupo, está bien que se preocupe. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos así? El Señor no es así. El Señor no es así. Y seguimos avanzando, verso 19, maravilloso, y llegamos al verso 20 y nos encontramos de golpe con un pero. ¿Cierto? Aquí hay un cambio, hermanos, o hay un abrupto cambio en la forma que el Señor le va a hablar a su pueblo. El amor de Cristo por su iglesia, hermanos, se manifiesta tanto en el cuidado que Él tiene de su iglesia, que se manifiesta, hermanos, en una constante intercesión a favor de ella, pero también, hermanos, el amor de Cristo por su iglesia se manifiesta en esa oportuna confrontación que el Señor le hace a su pueblo. El Señor que ama reconoce lo bueno, el Señor que ama reprende lo malo. Es el mismo Dios, es el mismo amor. No hay contradicción. Y el Señor, hermanos, sigue hablando. Y en el verso 20 el Señor irrumpe, hermanos, trayéndole de golpe a la iglesia una realidad que Él ha escudriñado con esos ojos que son como llama de fuego. Y esta realidad que el Señor ha visto es digna de reproche. Así como los elogios del Señor son directos y específicos, el reproche del Señor también es directo y específico. La iglesia, a pesar de su perseverancia y su evidente crecimiento en la práctica de la fe, hermanos, ha tolerado en ella la influencia de un liderazgo corrupto, de un liderazgo, hermanos, abiertamente opuesto a la enseñanza apostólica, provocando, hermanos, una especie de crisis espiritual. Es como un tumor que ya pasó a metástasis en la iglesia y
que el Señor, hermanos, tiene que enfrentarlo directamente y decisivamente para que haya vida en esa iglesia. No perdamos de vista, hermanos, que el Señor distingue siempre a los creyentes fieles de los infieles. Amén. El Señor, hermanos, no se equivoca con quien reprende. El Señor habla a los que tiene que hablarle y bendice a los que tiene que bendecir. Las obras de cada uno serán juzgadas, como el Señor dice más adelante. De cada uno. No los mete todo al mismo saco. Él puntualmente confronta a la iglesia, hermanos, por esta siguiente situación, que es la que ha puesto al Señor en contra de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, vamos bien. Pero esta poca cosa es terrible. O sea, tenemos muchas cosas buenas en la iglesia, sí, pero se descuidaron en esto y esto los ha puesto en mi contra. ¿Qué es? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Si usted se fija, hermanos, el Señor no está reprendiendo directamente a la persona que representa este símbolo de Jezabel. Te reprendo, Jezabel. No está diciendo el Señor eso. Mi problema es contra ustedes que la permiten. O sea, ustedes los que han ido creciendo en la fe, los que han ido creciendo en el amor, los que han ido creciendo en el servicio y la paciencia, ustedes que son cristianos maduros, permiten esto. Y esto lo tengo contra ustedes. El Señor nos ayude. Él está hablando, hermanos, a los creyentes fieles de la iglesia que permiten un liderazgo corrupto. Y estas son palabras, hermanos, inclusive más directas que las que el Señor dirigió a la iglesia de Pérgamo. El Señor señala que la tolerancia del pecado merece la misma ira divina que el pecado. El pecado, Dios lo castiga. Y la tolerancia al pecado, también. Santiago 5, del verso 19 al 20, dice lo siguiente: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo el Señor con esto aquí en Santiago? De que es deber del cristiano que ama, del cristiano maduro que ama a su hermano, cuando éste está en un error, llamarlo, hermanos, a la verdad. Amén. Eso es importante. El grave problema, hermanos, aquí, comparado con las iglesias anteriores, es que el error y el pecado en esta iglesia han escalado muy alto dentro de ella. El problema no está en las bancas de la iglesia, el problema está en el púlpito de la iglesia. Está en el liderazgo, y eso quizás es lo más fundamental. Si hay un liderazgo corrompido, ¿qué más se puede esperar? ¿Cuál será el efecto? ¿Cuál será el resultado final? Hermano, no es lo mismo tener una herida en un dedo que tenerla en el cerebro. Si hacemos una progresión con las cartas dirigidas a las diferentes iglesias hasta este momento, por ejemplo, ¿cuál era la postura de cada iglesia con respecto al pecado? Nosotros nos encontramos, hermanos, de que la iglesia de Éfeso odiaba las obras de los nicolaítas, ¿cierto? Las aborrecía. No le daba espacio a los falsos apóstoles. Si nosotros luego pasamos, hermanos, por la iglesia de Esmirna, ella no tiene problema. El Señor, hermano, la bendice y solamente tiene palabras de elogios para ella. Luego llegamos a la iglesia de Pérgamo. ¿Y cuál era el problema de la iglesia en Pérgamo? Que ellos permitían a los nicolaitas dentro de ellos, en medio de la congregación. ¿Ya? Los nicolaitas eran como el símbolo de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Y en el caso ya de aquí de Tiatira, el problema está, hermano, es que la iglesia ha permitido que el liderazgo sea ejercido por herejes que están propagando una enseñanza errónea y que está trayendo juicio y dolor a la iglesia. Y para hacer evidente la gravedad, lo repulsivo del pecado que está ocurriendo dentro de esta iglesia, el Señor, hermanos, toma nuevamente un personaje del Antiguo Testamento como lo hizo en la carta a Pérgamo. Y en este caso, hermanos, señalando a una mujer, hermanos, que era como el símbolo de lo peor que le podría haber pasado a Israel, como era Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Fue hija de un rey pagano, del rey Sidón, esposa de Acab, rey de Israel,
una mujer de origen pagano, una seductora, aborrecedora de Dios, conocida como una fornicaria y hechicera, que incitó a su esposo a hacer el mal, que fue destructora de los profetas de Dios, que persiguió a Elías, que fue lo peor que le pudo haber pasado a Israel y recibió como juicio de parte de Dios una muerte espantosa. Fue arrojada de una torre y al caer al suelo los perros se la comieron. Y junto con ellas, hermanos, murieron también sus hijos y todos aquellos hermanos que trabajaron a su servicio. Todo esto usted lo encuentra, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, del capítulo 16 en adelante. O sea, este nombre, hermanos, está asociado con la perversión, con la maldad, con la seducción, con la instigación al mal. La instigación al mal. Y cuando se habla de este personaje en este texto, pudiésemos pensar, sin duda, esto tiene que haber sido una doctrina que se permitió. Pero fíjese usted la diferencia cuando el Señor habla a la iglesia de Pérgamo. Ahí claramente habla de la doctrina de Balaam. Pero en cambio aquí está hablando no de un sistema de doctrina, sino de una persona, de un individuo completamente identificable. O sea, el problema acá no se trata, hermanos, de un sistema de doctrinas como en Pérgamo, sino que el problema está en que ellos permiten a un individuo en particular asociado con los rasgos de Jezabel. Y ellos dejan de que esta profetisa enseñe. Y con sus enseñanzas perversas instiga al pueblo a pecar. Hermanos, esta iglesia había permitido el ejercicio del liderazgo dentro de ella de una manera contraria a como el Señor lo había revelado. Se habían dado, hermanos, la libertad de editar la palabra del Señor. Hay una mujer ejerciendo el pastorado, diciendo que ella es profetisa y enseñando a la iglesia, seduciéndoles para que participen de aquellos pecados que el Señor aborrece. A estas alturas de la historia, hermanos, en que se escribió la carta a Tiatira, ya cerca del año 100 después de Cristo, el Señor ya había entregado los lineamientos suficientes y necesarios para que la iglesia supiera cómo tenía que ser administrada. El Señor había ordenado ya, hermanos, a través de los apóstoles, cómo se tenía que ejercer el pastorado dentro de la iglesia. El orden establecido por el Señor fue dado a conocer por Pablo, a los Corintios, a Timoteo, y a través de la misma carta de los Efesios, hermanos, el Señor establece cuál es el orden, cuál es el rol que el hombre y la mujer deben cumplir dentro de la familia, pero también dentro de la iglesia. Y en el caso del pastorado y el liderazgo de la iglesia, este fue reservado por el Señor, hermanos, al hombre y no a la mujer. Y un orden. El orden de Dios no obedece a una cultura. El orden del Señor no obedece a la tradición. El orden del Señor dado a la iglesia no tiene nada que ver con el pasado rabínico de Pablo, sino que tiene que ver con la teología misma, con el origen mismo de la revelación. Hermanos, porque nosotros leemos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice Pablo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar lo que estaba haciendo Jezabel, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y la razón cuál es, Pablo? Para que seas tan patriarcal, tan opresor. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, y siendo engañada, incurrió en transgresión. El Señor ya había establecido el orden de la administración de la iglesia, hermanos, y había reservado esa labor a los varones. ¿Por qué? Porque el sacerdocio femenino era propio de las religiones paganas. Nosotros, hermanos, ya conocemos que desde el Edén, ese es el origen de esta verdad impuesta a la iglesia. No es una cuestión cultural. El Edén precede a cualquier cultura. El Edén precede, hermanos, a cualquier sistema social. El Edén, hermanos, primero que nada, primero que todo. Y el Señor, hermanos, no va a las opiniones de los rabinos. El Señor va al origen de la misma vida. Y ese es el argumento que Él usa para poder decir por qué se hacen así las cosas en su iglesia. Amén. Y el punto está, hermanos, en que cuando nosotros vemos este texto y las razones que esgrime Pablo y por qué el Señor está tan contrariado con la iglesia de Tiatira, hermanos, es que nosotros ya conocemos desde Él lo que pasa cuando el orden de Dios es alterado. El Señor dice, así se hacen las cosas. ¿Y qué pasa cuando el hombre se da la libertad de cambiar las reglas de Dios? Las consecuencias son desastrosas. Son desastrosas.
Cuando la mujer usurpó la autoridad del hombre y decidió tomar del fruto prohibido, las consecuencias que vinieron después fueron horrendas y arrastró, hermanos, a toda la creación. Tuvo un alcance cósmico el permitirse la libertad en uno de los puntos que el Señor había establecido. Ahora, el Señor, hermanos, ¿por qué hizo esto? Él no es porque el hombre, hermanos, tenga que hacer uso de la autoridad o tenga que ejercer la autoridad, no porque él sea mejor que la mujer, no porque sea más inteligente, no porque tenga mejores aptitudes. Es porque Dios determinó una estructura la cual tiene que ser guardada. Y no importa, hermano, no importa cuánto avance el mundo en el feminismo, la iglesia no se maneja por los cánones de la cultura, sino que se maneja según las escrituras. Las culturas son temporales, las escrituras son eternas. Y esta es la importancia, hermano, de que nosotros observemos la Biblia como algo sagrado con lo cual nosotros no podemos jugar y no tenemos el derecho de editar. ¿Cuál es el problema, hermanos? Y lo conversábamos recién en la clase. El problema del pecado es que el pecado siempre es progresivo, siempre quiere más. Se transgrede un punto y pronto, hermanos, no será suficiente. Y tomamos el caso de nuestro país. Unos años atrás lucharon por los derechos de la mujer hasta que se aprobó el aborto en 3 causales. ¿Y qué pasó con el avance del tiempo? Lo que se dijo en su momento. Si se autorizamos aquí, luego no van a quedar satisfechos y van a querer más. Y hoy día, hermano, ya otra vez estamos nuevamente en el debate del aborto libre. ¿Por qué? Porque la maldad es progresiva. Porque el pecado, hermano, no se sacia nunca. Siempre quiere más. Siempre quiere ir por más. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado? Y ahí están las evidencias. ¿Qué ha ocurrido, hermanos, con las iglesias, por ejemplo, de nuestra confesionalidad reformada? Que en algún momento dijeron, oye, tenemos que ser más inclusivos. Han pasado ya 300 años, 400 años, 500 años después de la Reforma. Yo creo que debiésemos irnos actualizando y ponernos acorde a los tiempos. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que llegó el tiempo quizás de ordenar pastoras en nuestras iglesias. Y estoy hablando de iglesias pentecostales o carismáticas, iglesias presbiterianas, iglesias luteranas, iglesias que se identifican con la Reforma. ¿Y qué pasó después? A los 2 años estaban diciendo, oye, tenemos que ir de acuerdo a los tiempos. ¿Qué significa eso si ya tenemos pastoras? Bueno, lo que necesitamos ahora es pastores homosexuales. Y así están ahora. El pecado siempre quiere más. Editamos en un punto la palabra del Señor, hermanos, y luego vamos a seguir editando hasta que terminemos corrompiéndonos por completo. Y el problema, hermanos, es de que esta iglesia aceptó un liderazgo dentro de ella en desacuerdo a lo que el Señor había ordenado, y esto en qué llevó a que la pecaminosidad, hermanos, se esparciera por la iglesia como un cáncer que hizo metástasis. Una mujer piadosa siempre va a aceptar con gozo el rol que la palabra del Señor le da. Cuando en nuestra iglesia, hermanos, nosotros aceptamos y abrazamos los principios de la Reforma, nos encontramos que una de las primeras cosas que tuvimos que ordenar fue justamente el ejercicio o el rol de la mujer dentro del culto público. ¿Y sabe usted lo que pasó? Los que más alegaron, ¿quiénes fueron? No fueron las hermanas, fueron los varones. Y las hermanas dijeron, amén, si la palabra del Señor lo enseña, nosotros nos sometemos. Y si usted, hermanos, en alguna reunión de mujer se cuela y viene a escuchar, se va a dar cuenta de la profundidad del conocimiento y el entendimiento que tienen de la palabra. No es por aptitudes, no es por la capacidad. Es porque son mujeres piadosas, que temen al Señor y que obedecen su palabra. Amén. Una vez un pastor dijo, si tu iglesia hay pastora, esa iglesia no tiene pastor. Está descabezada, es un caos. Y acá, en la iglesia de Tiatira, hermanos, empezó a pasar este gran problema. El Señor nos ayuda a nosotros a permanecer fieles. El Señor nos dé sabiduría. Esta falsa profeta enseñaba herejías e incitaba a otros a pecar. Y usted se da cuenta de las consecuencias de tener a Jezabel allí. Dice aquí, hermanos, de que esta mujer enseña y dice, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se da cuenta del problema de una mala enseñanza? Ese es el problema de la mala enseñanza. A mí me gustan los cultos donde hay puro fuego. Que haya puro fuego, puro poder. ¿Para qué tanta letra si la letra mata? El problema, hermanos, es que de ahí quemarte en el fuego, hermano, no cuesta nada.
Vas a terminar todo pasado a humo, convertido en ceniza, pero sin crecimiento. Una falsa enseñanza tiene consecuencias terribles. Hermano, y en este caso esta mujer incitaba a la iglesia a la promiscuidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, enseñaban los hermanos que ellos podían seguir manteniendo los beneficios del mundo como era necesario, hermanos. De acuerdo, ¿cierto?, a lo que sabemos ya acerca de Tiatira, de que los sindicatos exigían a los que participaban de ellos a participar de los cultos a sus patronos. Esta hermana le enseñaba, esta profeta falsa decía, ustedes pueden seguir metidos en sus sindicatos, no pueden pasar hambre, ustedes no pueden perder lo que tienen, sigan siendo ricos, sigan siendo prósperos, pero eso va a significar que sigamos participando de las cosas que el sindicato exige. No hay problema. No hay problema en que ustedes se emborrachen con ellos, no hay problema que ustedes forniquen con ellos, no hay problema que ustedes coman lo que ellos coman, no hay problema de que ustedes sean allá como ellos y luego total vienen a la iglesia. Por eso que el Señor, hermanos, usa esta imagen del pecado sexual. Es como un adulterio, es infidelidad que termina corrompiendo, que termina contaminando. Hermanos, ella decía no había nada de malo participar de los rituales a los patronos de los sindicatos y seguir sintiéndose bien como cristiano. Amados, el orden que Dios ha dado es un orden que proviene de una mente superior a la nuestra, que es antes que la cultura, que es antes que la sociedad y que proviene del corazón mismo del Señor. Aquí hay un liderazgo que es corrupto y sus falsas enseñanzas han arrastrado a muchos de la iglesia al pecado y esto nos demuestra cuán importante, hermanos, es la doctrina en la iglesia. Y de que la iglesia, hermano, necesita, por sobre todas las cosas, de una predicación bíblica, profunda, exhaustiva, que nos tome tiempo, hermanos. Ojalá que nosotros podamos ir creciendo en esto. Podemos carecer de muchas cosas, hermanos, pero no podemos carecer de la palabra del Señor. Y termine con esa mentalidad, hermano, de que el mejor sermón es el más corto. El Señor nos ayude. Porque, hermanos, si tenemos predicación bíblica, si los hombres que se paran en el púlpito, hermanos, han pasado horas en la palabra del Señor, eso va a redundar en que la iglesia va a ir creciendo. ¿Qué importa, hermanos, si no tengamos la mejor iluminación? ¿Qué importa si no tenemos la mejor calefacción? ¿Qué importa, hermanos, si no estemos en el lugar más céntrico de la ciudad? ¿Qué importa todo eso si desde el púlpito se predican mentiras y falsas enseñanzas? ¿Qué importa? Aprendamos a valorar, hermanos, la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué vas a esa iglesia? ¿Qué tiene de bueno allá? Mira, allá no hay nada, ni siquiera tienen lindos baños. Pero sí tienen predicadores que pasan horas en la palabra y que se dejan quebrantar por la palabra, cosas que cuando se paran en el púlpito con autoridad pueden decir, así dice el Señor, no porque lo soñaron, no porque tuvieron una pesadilla, no porque tuvieron una revelación, no, es que estuvieron horas en la palabra, horas con el Señor, horas en oración. Dios bendiga a mis hermanos que vienen desde lejos a congregarse aquí. ¿Por qué lo hicieron? ¿Acaso no habían iglesias más cercas en Bulnes, por ejemplo? Pero nuestros hermanos recorren 8 kilómetros hasta la carretera y todos los kilómetros que hay desde la carretera, desde Bulnes Norte hasta acá, para estar un día domingo en este lugar. Y a veces, hermanos, veo a mi hermana que los días lunes en la noche corre para tomar la micro para poder llegar a la orilla de la carretera y de ahí recorrer 8 kilómetros para volver a su casa después de haber estado en la reunión de mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hermanas que viven a 2 cuadras muchas veces tienen miles de excusas. ¿Por qué? Porque una valora la palabra y otra no tanto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Unas quieren verdad, las otras quieren fuego. Esa es la verdad. Aprendamos a valorar la verdad. No cuán cerca me queda, no cuán cómodo estoy, no cuán bien me siento, no cuán importante me siento, no cuán bien me tratan, sino cuánta verdad es expuesta. Eso es lo que pesa. Porque si no, la muerte y la vida, hermanos, dependen de la verdad del Evangelio. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. El problema es grave, pero note usted de que en medio de la gravedad y lo terrible del pecado hay gracia, inclusive para Jezabel y aquellos que le siguen. Si usted sigue leyendo, hermanos, dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Este juicio no viene así impulsivamente. La ira de Dios, hermano, no se desata como se desata en nosotros. Usted, cierto, se enoja, explota, golpea, destruye, patea y luego reacciona. Y luego negocia. Y luego conversa. Después de que ya explotó. En cambio, el Señor dice de que Él le ha dado tiempo. ¿A quién? A Jezabel.
Le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y esto muestra las gloriosas misericordias del Señor, la bendición maravillosa de que el Señor a nadie envía al juicio, a nadie el Señor le envía juicio sin haberle mostrado primero la posibilidad de arrepentirse. Nadie llega al juicio, hermanos, inocentemente. No. Esta falsa profeta ha recibido del Señor suficientes oportunidades para que se arrepienta, pero ella prefiere mantenerse impenitente y eso es un agravante horroroso para lo que se viene en contra de ella, porque al momento de la ejecución del juicio no habrá posibilidad de apelación, no tendrá cosas que aminoren la culpa, hermanos. Ella ya le fue dada la oportunidad, fue llamada al arrepentimiento por un tiempo inclusive, dice el Señor, pero hubo una voluntad ejercida a conciencia de no querer oír, de no querer arrepentirse, de no responder. El amor al pecado fue mayor. Dios tenga misericordia de aquellos que muchas veces somos expuestos a la palabra del Señor sin la intención de responder a la palabra. Romanos 2, del verso 4 al 6 dice: «Oh, no menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a tus obras». El Señor, hermanos, ha mostrado benignidad, ha mostrado paciencia, ha mostrado longanimidad, hermanos, a través de su palabra, y eso en el día del juicio va a pesar en contra nuestra. Como un testigo, hermanos, los beneficios de haber estado presentes cuando se predicaba el Evangelio van a estar en nuestra contra diciendo: él no es inocente, a él se le dijo la verdad, él no quiso oírla, él no quiso responderla. ¿Qué problema hay, hermanos, tan grave para aquel que se sienta en una banca de una iglesia, le predican el Evangelio y no está dispuesto a dejarse moldear por la palabra del Señor? Esta mujer estaba trayendo desgracia al pueblo, mas sin embargo el Señor responsabiliza a toda la congregación por este mal, porque nadie está obligado, hermanos, ¿a qué? ¿Por qué el Señor está hablándole aquí? Fíjese usted, el Señor está hablando con los hermanos fieles de la iglesia. El problema lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie está obligado a serle leal a un líder que es infiel a Dios. Ningún cristiano fiel, hermano, tiene que poner la palabra de Dios por debajo de su líder. El Señor nos ayude. No importa que sea Pedro Sáenz el que le diga lo que está diciendo. Usted está obligado a primero ser fiel al Señor. Amén. Y esta iglesia, hermanos, sabiendo que era infiel el líder, lo dejaban allí y no hacían nada. Y se quedaron quietos y dejaron que el pecado avanzara. Y por eso el Señor, hermanos, les llama, por eso el Señor les habla. El Señor va a reprender a su iglesia, porque Él es un Padre que ama. El Señor no va a permitir que su novia sea vilipendiada a través de un liderazgo corrupto. Y aquellos que lo siguen a sabiendas, el Señor los hace culpables, tanto, hermanos, como al líder, como a aquellos que lo siguen. Dios tenga misericordia. Y la disciplina del Señor es aplicada a través del juicio, y en el verso 22 leemos y dice: «He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas». Vea usted, otra vez, hay gracia. Esto significa de que el Señor está dispuesto a hacerlo ahora. O sea, el Señor está listo, pero aún así lo está diciendo antes de que lo haga. ¿Qué es esto? Misericordia, es gracia, es un llamado al arrepentimiento. Inclusive para Jezabel, hermanos. Mire usted el gran amor del Señor. Todavía Él, hermanos, está hablando en su ira, en su indignación contra el pecado. Allí todavía la gracia de Dios está presente. Señor, hermano, nos ayude a apreciar la gracia de Dios. Es maravillosa. Y Él dice: yo la arrojo en cama. El Señor dice: está listo para traer juicio contra aquellos que no están listos o dispuestos a arrepentirse. Él trae dolor y quebranto como de un moribundo sobre los falsos maestros. Dice que Él los arroja en cama, y esto significa un lecho de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, hermanos. Y sabe usted, uno puede llegar a este texto y pensar: ay, pero Señor, ¿cómo es esas palabras tan duras? ¿Y dónde quedó tu amor? Hermanos, el Señor no necesita publicistas ni relacionadores públicos que acomoden su imagen para que aparezca bien delante de los demás. El Señor hace lo que quiere en su pueblo, en su iglesia y en todo el universo. Amén. Y el Señor, hermanos, no necesita que escribamos esto de otra manera. Así quedó escrito, así el Espíritu Santo lo inspiró.
Hermanos, ¿no necesita el Señor aparecer amigable para un mundo que le aborrece? Al leer este texto, hermanos, no sé si usted se recuerda de Ananías y Zafira. No sé si usted se recuerda de los desordenados de Corintio, de la iglesia en Corinto. Inclusive, hermano, no sé si se acuerda usted cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco a Pablo. El Señor, hermano, no es un caballero, como algunos dicen. Simplemente es un Dios de gracia, de justicia. Amén. Dura cosa es desafiar el aguijón. El que se mete con Dios se mete en graves problemas. Con Dios no se juega. Con el Señor, hermanos, no nos podemos tratar como iguales. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es evidente, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Pero también debemos cuidarnos de atribuir cualquier situación difícil de la vida a un castigo divino. Tengamos cuidado con eso. Pero aquí está claro que las consecuencias del pecado, hermanos, se van a manifestar de esta manera. El Señor es bondadoso, pero también el Señor aplica justicia a través de su ira, que es santa. No es impulsiva como la nuestra. Él actúa de una manera santa y perfecta todo el tiempo. Ya sea cuando da sanidad o cuando da enfermedad. Ya sea cuando Él levanta o cuando Él quebranta. Hermanos, el Señor siempre es bueno. Y eso es algo que nosotros no debíamos perder nunca de vista. Debemos, hermanos, tomar en serio las advertencias del Señor. El Señor es juez del universo. Y Él se presenta, como vimos al principio, con ojos como de fuego. Y por lo tanto sus juicios son perfectos, son exactos. Y Él ejecuta juicios tanto en lo temporal como en lo eterno. ¿Por qué? Porque hay una hermosa canción, hermanos, que me ha acompañado todos estos días y que la hemos cantado mientras vamos al colegio, y mis hijos ya se la aprendieron en la parte, por lo menos del estribillo, que dice de que todo lo que Dios hace es para su gloria y para nuestro bien. Y esto es maravilloso, hermanos. Esta ira, este juicio, también es para su gloria y para el bien de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted sigue leyendo y dice acá, verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La justicia de Dios hacia Tiatira, esa obra que el Señor hará contra Jezabel y sus seguidores, hermanos, marcará un precedente en medio de la iglesia. El Señor hará diferencia entre sus hijos fieles e infieles. Y el Señor hará que cada iglesia vea lo que el Señor está haciendo en Tiatira, y entonces temerán a su nombre y tendrán reverencia y considerarán sus caminos, se escudriñarán a sí mismos, se arrepentirán, no perseverarán en aquello que Dios está condenando acá en Tiatira. ¿Se acuerda usted qué pasó cuando Ananías y Zafira cayeron muertos? ¿Qué pasó con el resto de la iglesia? Temieron al Señor. Y hasta el mismo pueblo temió al Señor. La gente dijo, los incrédulos, oye, esta cuestión no es juguete. No es llegar y decir, me siento bien como cristiano, voy a la iglesia, me sumo a los discípulos y voy a participar como a mí se me ocurra. No, esto hay que tomárselo en serio. Las consecuencias son drásticas. Si yo quiero jugar con el Señor, las consecuencias son drásticas. Qué importante es considerar cada instrucción dada por el Señor a la iglesia. Ninguno de nosotros está autorizado a alterar lo que el Señor ya dijo, porque todo lo que el Señor ha dicho es santo y es perfecto. Amén. Y llegamos al verso 24, y usted vea, esto no es antojadizo, las divisiones del sermón no son antojadizas. El verso 24, ¿cómo inicia? Con un nuevo pero. Venía hablando el Señor de su ira, de su juicio, y el verso 24, hermanos, habla de aliento y esperanza. Como terminan todas las cartas. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En el verso 24 vemos que hay un cambio allí, o hay un punto de inflexión en la comunicación, ¿cierto? Precedido por un pero, y acá llegamos al verso 24 y nuevamente hay un pero donde irrumpen palabras del Señor de aliento para aquellos que no se han asociado a Jezabel, hermanos, que no se han sumado a ella, sino que el Señor les dice, ustedes que no han llegado a conocer las profundidades de Satanás, yo os digo una verdad maravillosa. Y con esto, hermanos, fíjese usted, las profundidades de Satanás tiene un contraste con un texto que Pablo escribió en 1 Corintios 2:10 que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. ¿Y qué hacía la gente que seguía a Jezabel? Ellos conocían lo profundo de Satanás. Ahora, ¿qué pasa con esto? De que el Señor Jesucristo, así como lo hizo en cada iglesia, vuelve a identificar al enemigo de la iglesia, que está detrás de todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Se acuerda de los judíos de Esmirna? Eran conocidos, el Señor los identifica, el Señor les quita la máscara, a ver quién está detrás de este monstruo. No son judíos, son sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan? Después le saca la máscara al monstruo que está atacando la iglesia en Pérgamo. ¿Quién está aquí abajo? Aquí está el lugar donde mora Satanás, el trono de Satanás. Y acá, hermanos, en Tiatira, son las profundidades de ¿quién? Oh, el mismo, Satanás. El enemigo de la iglesia. El que busca la destrucción de la iglesia. El que está detrás de toda falsa enseñanza. De toda mentira. Es el padre de las mentiras. Satanás. Que tengan misericordia de aquellos falsos profetas. Es que ellos no son inocentes en lo que están haciendo. Ore por él, para que el Señor le ilumine. Hermanos, ¿por qué los falsos maestros tienen que ser confrontados y tienen que ser, hermanos, expuestos? Porque lo que ellos hacen no lo hacen por ignorancia. No es porque tuvieron menos oportunidades que usted. Es porque, hermanos, están sirviendo al instigador de la mentira, que es Satanás. Ese es el enemigo, hermano. Él es el que está detrás de todo, el precursor de toda maldad y que busca la destrucción de la iglesia es el mismo, Satanás. Pero el Señor le dice a sus hijos fieles, no nos impondrá otra carga, sino que lo que les demanda, a cada iglesia el Señor le hace una demanda. ¿Cierto? Vuelve a tu primer amor. ¿Cierto? Sé fiel hasta la muerte. Y acá a Tiatira, lo que te pido, iglesia, a ustedes que permanecen fieles. Lo que tenéis, retenedlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Esa será su misión. Vean cómo cae Jezabel, vean cómo caen sus discípulos, pero ustedes, mis hijos fieles, su responsabilidad será retener lo que tienen, mantenerse firmes en aquello que ustedes guardan. ¿Y qué es lo que ellos retienen? ¿Qué es lo que ellos guardan, hermanos? Lo que el Señor les habló, eso que ellos deben atesorar. ¿Se acuerda usted que hablamos al principio de que llegó el momento muchas veces de botar por la borda todo lo que nos sirve? Una cosa hay que mantenerlo, hay una cosa que todavía seguir atesorando y de lo cual nunca tenemos que deshacernos y es la verdad de la palabra del Señor, porque eso será lo que hará la diferencia entre usted y el incrédulo hasta el final. Bendito sea el Señor. Reténganlo, no se separen de aquello, eso será lo que los sostendrá. Todo lo que el Señor ha hecho, hermano, desde la creación del universo hasta la salvación de nuestras almas, lo ha ejecutado a través de su palabra. Una iglesia, hermano, puede carecer de muchas cosas, pero si tiene la palabra de Dios, hermanos, tiene el tesoro más valioso que uno pudiese tener a su alcance. Atesórenlo, atesórenlo y no lo cambien por nada. Hermanos, no lo atesoren por un tiempo limitado, no lo atesoren mientras cambien las circunstancias, manténganse firmes allí mientras las cosas estén fáciles. No, el Señor dice, retenedlo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que yo venga. Hasta que yo vuelva. No lo abandonen. No lo abandonen porque el que persevere hasta el fin, que dice la palabra, ese será salvo. Es una evidencia de aquel hermano que ha atesorado la verdad, que él permanece. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, no importa que el suelo caiga bajo sus pies y todo, hermano, se vuelva ceniza y polvo a su alrededor. El que ha, hermanos, encontrado a Cristo tiene un tesoro, hermanos, que no debe soltar por nada de la vida. Bendito sea el Señor. Aférrense a la verdad, nunca la desechen, aunque las circunstancias se vuelvan difíciles, manténganse fieles, manténganse firmes hasta que los cielos se abran, hasta que la trompeta suene y el Rey de Reyes aparezca otra vez por ustedes. Nunca desechen la verdad, aunque las circunstancias se vuelvan difíciles, manténganse fieles, atesoren la verdad. Bendito sea el Señor. Y vean las promesas del Señor. Las promesas del Señor para una iglesia como esta, hermanos, son maravillosas. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y termina el verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. Hermanos, Jesús es el gran Rey. Amén. Y estas palabras que Él está usando aquí, hermanos,
que regirán sobre las naciones con vara de hierro y que éstas serán quebradas como vaso de alfarero. Estas palabras están en el Salmo 2, cuando el Señor habla del gran rey que se pone en contra de las naciones, que se ha levantado en contra de él y que las derrota por completo. Y el Señor, hermanos, toma esa imagen del Salmo 2 y las pone aquí y Él las comparte, hermanos. No las usa solo para Él. Le dicen, yo soy el que destruye naciones, yo soy el que haré quebrantar las naciones. No, ustedes vencerán conmigo. Al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la autoridad se ve aquí en esa vara de hierro, ese quebrantamiento de las naciones, de los enemigos del Señor, y del cual esa victoria, hermanos, los hijos de Dios participan junto con el Señor. Bendito sea Dios. El Señor ha conquistado, hermanos. El Señor lucha contra todos aquellos que vienen a imponer dolor sobre su iglesia, incluyendo el imperio, incluyendo los sindicatos de Tiatira, incluyendo los falsos maestros. Todos un día caerán bajo los pies de Cristo. El Señor los vencerá, el Señor los derrotará. ¿Y sabe usted qué hará el Señor en el momento de la victoria? Dirá a su iglesia, hijos, celebremos, ganamos. Pero Señor, si el que peleó fuiste tú. Pero esta victoria yo la comparto con todos ustedes. Bendito sea el Señor. Hermanos, a ti y a mí se nos ha dado una gloriosa verdad. Y se nos ha dado, hermanos, una maravillosa promesa. Se nos ha puesto un desafío firme, mantenernos firmes y aferrados a la verdad hasta el fin de los días. Pero así también maravillosas son las bendiciones que el Señor ha prometido. ¿Y cuál es la más maravillosa de las promesas dadas a su iglesia? Verso 28. A ellos, a los que vencieren, les daré de la estrella de la... ¿Se acuerda usted que a los de Pérgamo les dijo, les daré a comer de qué cosa? Del maná escondido. Y a otra iglesia le dijo, les daré a comer, ¿cierto?, del fruto del árbol de la vida. Bendito sea el Señor. ¿Y se acuerda usted que se representaba ese maná escondido? ¿Quién era el maná escondido? Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor te tiene un premio, iglesia. Qué lindo, dirá la hermana, una coronita. Mejor que eso. ¿Qué puede haber mejor que eso? El Señor te tiene una recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? Cristo mismo. Él se da a su iglesia. Él es el pan de vida. Él es el maná escondido. Él es el que va y toma del fruto y te lo trae para que lo comas y tengas vida eterna. Y si nosotros vamos a este mismo libro, capítulo 22, verso 16, dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor dice, no, ¿qué mejor puedo darte a ti que yo mismo? ¿Qué más precioso puedes tener tú si no es a Cristo? Y Cristo lo sabe y por eso Él dice, mis promesas siempre concluyen en mí, porque soy todo lo que necesitas, porque soy todo lo que tu vida necesita. Soy lo más precioso. Por eso vale la pena retenerlo, hermanos. Yo sé que cuando viene la crisis muchos dicen, no puedo orar, no puedo leer la palabra, no puedo estar en la iglesia, no puedo porque estoy en crisis. Hermano, estás renunciando a lo más precioso que tienes. La estrella de la mañana. Cristo. Y Él dice, yo me doy a ti, yo vine, yo me entregué para que tú me puedas tener a mí, para que seamos algo unido, una preciosa comunión entre tú y yo. Oh, hermano, olvídate de los tronos, olvídate de las coronas, olvídate de las ropas preciosas. No hay nada más glorioso que Cristo. Y el Señor se entrega. La estrella de la mañana. Él se da, Él se entrega. Se dice, hermanos, que la estrella de la mañana existe. Es real. Que se puede observar en el cielo a esa hora. Y que no es algo así como un sol, no. Es un pequeño puntito que aparece en un punto del horizonte que los que han estudiado saben cuál es. Dicen, ahí está la estrella de la mañana. ¿Y sabe usted qué dicen los autores antiguos acerca de lo más precioso que puede
significar para el hombre. Estoy hablando de los navegantes, por ejemplo, que cruzaban los océanos sin instrumentos en aquellos siglos pasados. Aquellas personas que tenían que recorrer de un punto a otro las naciones, por ejemplo, los mismos predicadores de los tiempos posteriores a la Reforma, hermanos que a veces tenían que esconderse en los bosques para que no los mataran y que tenían que caminar grandes ciudades. Ellos decían, esto es maravilloso, cuando aparece ese pequeño puntito ahí arriba en el cielo, ¿sabes tú lo que significa para mí? De que esta noche ya pronto se va a acabar, de que la oscuridad tiene un próximo vencimiento. De que el punto, cuando aparece este punto en el horizonte, significa de que el amanecer está cercano. Glorioso Señor. Maravilloso Señor. Él se entrega a nosotros. Él es nuestra recompensa. Él es nuestro mayor tesoro. Él es el gozo de nuestras almas. ¿Qué tesoro más precioso puede haber? ¿Qué más debiésemos estar atesorando? Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo? Tienes a Cristo. No lo cambies por nada, no lo deseches por nada. Eso es lo único que te pido, le dice el Señor a esta iglesia. No te pondré más carga. Permanece. Atesórame. Bendito sea el Señor. Hemos avanzado hasta la 4ª carta enviada por el Señor a la iglesia. Hemos visto cómo Él se dirige a cada una de manera específica, en cómo se presenta conforme a su naturaleza y conforme a la necesidad de cada una de ellas. Las elogia por sus virtudes, las reprende por sus pecados, le da promesas de aliento y da esperanza a cada una de ellas, aún inclusive a las que están en falta. Y esta carta, hermanos, dirigida a diferentes iglesias en diferentes lugares, le dice verdades poderosas. Yo conozco tus obras. Las obras del Señor son tomadas muy en serio. Las obras de la iglesia son tomadas muy en serio por el Señor. Y eso salta a la vista, hermano, solamente en este último texto, por ejemplo. El verso 19 dice, yo conozco tus obras. El verso 22 dice, arrepiéntanse de sus obras. El verso 24 dice, le daré a cada uno según sus obras. El verso 26 dice, el que vence y guarda mis obras hasta el final. Sin duda, hermanos, son importantes para el Señor nuestras obras. Como vivimos importa. Cada mención que el Señor hace sobre las obras nos da a entender que son importantes para Él. Y uno pudiese decir, Señor, estamos sufriendo. No nos exijas tanto. Vivimos tiempos complicados. Yo creo que a lo mejor debieras aflojar un poco las exigencias. Pero las demandas del Señor son incuestionables y aunque vivamos en tiempos de crisis, no se nos permite pausar nuestra obediencia. Retén lo que tienes. Guarda lo que se te ha dado. Amados hermanos, no hay mayor riqueza sino en Cristo. Cristo es el tesoro mayor. Reténlo. Abrázate de Él. Pueden pasar muchas cosas. Pueden levantarse grandes reinos y pasar en el tiempo. Pero Cristo no pasará. Estar con Cristo es mucho más precioso que todo este mundo. Y vale la pena retener hasta el final, hasta que yo venga, dice el Señor. Amén. Quizás la noche sea oscura para muchos aquí, así como lo era para muchos en Tiatira. De repente las penumbras han venido, la noche se ha puesto difícil, las circunstancias son complicadas, pero fíjate en el horizonte. Hay algo que brilla allí. Ese pequeño punto pronto se convertirá en un sol de justicia. Y el amanecer glorioso llegará. Y ya no habrá dolor, no habrá más pesar. Ese sol brillará y en sus alas traerá salvación, dice Malaquías. Y todos nosotros saltaremos como ceros. Bendito sea el Señor. Amado hermano, el que tenga oídos para oír, oiga. Retén lo que tienes. Atesora la verdad. Atesora a Cristo. Amén. Oremos. Señor, adoramos tu precioso nombre porque eres bueno y santo. Aquí, mi Dios, en medio de este momento en que muchos quizás hemos vivido tiempos de incertidumbre, de angustia, de tristeza, de soledad, de pérdida, podemos mirar hacia el horizonte y ver que tus promesas, Señor, son reales. Tú cumples lo que prometes
Tú respondes, Señor. Tu voz es real, tu mensaje es verdadero. Y hoy, mi Dios, desde aquí te adoramos. La noche, Señor, está próxima a terminar. Y llegará el amanecer glorioso. Y allí nos encontrarás, Señor, cuando suene la trompeta, aferrados de ti, reteniéndote por sobre todo. Gracias, Señor, por hablarnos nuevamente. Danos un espíritu obediente. Ayúdanos, Señor, a atesorarte. Que seas precioso a nosotros, más que nada en este mundo. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestra heredad. Bendice a tu iglesia, te lo pido, Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.